Dicen que la fama es el sueño de muchos, pero también la cárcel de unos pocos. Alejandro Spitzer lo sabe mejor que nadie. Desde niño, cuando apenas tenía 6 años, ya estaba frente a las cámaras, rodeado de luces, guiones y miradas exigentes. A esa edad, no entendía lo que significaba ser famoso. Solo sabía que todos lo reconocían en la calle y querían una foto. Pero con los años, la fama dejó de ser un juego y se convirtió en algo que empezó a pesar. En una entrevista reciente, Alejandro confesó algo que pocos se atrevieron a decir. La fama no te hace feliz, solo amplifica lo que ya eres. Si estás vacío, te vuelve más vacío. Sus palabras recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos. Muchos lo interpretaron como una crítica al mundo del espectáculo, otros pensaron que estaba atravesando un momento oscuro. Pero lo cierto es que Spitzer no hablaba desde el drama, sino desde la experiencia. En su mirada había una mezcla de madurez y cansancio. Había probado el éxito internacional con series como Oscuro Deseo y Alguien tiene que morir. Había viajado por el mundo, conocido artistas, modelos, directores, pero detrás de cada flash y cada alfombra roja había algo que nadie veía: el silencio después de los aplausos. Él mismo lo describió así: cuando termina el rodaje y todos se van, el camerino se queda en silencio. Ahí entiendes que la fama es efímera. La gente te aplaude por lo que representas, no por quién eres. Esa frase se volvió viral. Algunos lo llamaron el actor más honesto de México. Otros decían que estaba cansado del medio, que planeaba retirarse. Pero Alejandro no buscaba controversia, buscaba verdad. En su vida diaria, evita los lugares donde sabe que habrá cámaras. Prefiere caminar por calles pequeñas, tomar café solo, observar a la gente sin ser observado. Dice que ahí encuentra la verdadera inspiración para actuar. En las personas comunes, las que no buscan brillar, pero lo hacen sin saberlo. Una vez contó que, en un viaje a Oaxaca, conoció a un anciano artesano que le cambió la forma de ver la vida. El hombre le dijo: la fama pasa, pero el alma queda. Desde entonces, Alejandro lleva esa frase tatuada, no en la piel, sino en la mente. Es su recordatorio diario de que nada vale más que la paz interior. En sus redes, se muestra más natural, más humano. No teme hablar de sus miedos, de sus inseguridades, ni de lo que significa crecer en un mundo que espera perfección. No soy perfecto, ni quiero serlo. Solo quiero vivir una vida que se sienta mía, escribió en una publicación que superó el 1.000.000 de likes en pocas horas. Hoy, mientras muchos lo siguen viendo como un símbolo de belleza y éxito, Alejandro Spitzer prefiere verse como un hombre que busca sentido. Dice que el verdadero éxito no es tener millones de seguidores, sino poder mirarte al espejo y reconocer quién eres, incluso cuando las luces se apagan. Porque, al final, lo que Alejandro Spitzer realmente piensa de la fama no es odio ni amor, es entendimiento. Sabe que la fama no lo define, solo lo acompaña. Y quizás, por eso, cada vez que sonríe en una foto, hay un brillo distinto en sus ojos, el brillo de alguien que aprendió que ser conocido no es lo mismo que ser feliz. Y mientras el mundo sigue hablando de él sigue en silencio, construyendo su propia verdad, lejos del ruido, cerca de lo que realmente importa. Una noche, mientras caminaba por las calles de Madrid, después de una larga jornada de rodaje, Alejandro se detuvo frente a un escaparate iluminado. Dentro, una familia cenaba entre risas, sin teléfonos, sin cámaras, sin filtros. Él los miró por un momento, y en ese instante comprendió que lo que más envidiaba no era la riqueza ni el poder, era la normalidad. Aquella vida sencilla que muchos olvidan mientras persiguen la validación de los demás. Esa noche escribió en su libreta, como suele hacerlo cuando necesita vaciar el alma: la fama es una ilusión compartida. Todos creen que te conocen, pero nadie sabe lo que sientes cuando la puerta se cierra. Esa frase nunca fue publicada, pero quedó grabada en su mente. Desde entonces, decidió cambiar su manera de relacionarse con la industria. Rechazó proyectos que no lo llenaban, aunque le ofrecieran grandes sumas de dinero. Comenzó a elegir papeles que lo retaran, que tuvieran alma, historias que conectaran con algo real. Durante un rodaje en España, un periodista le preguntó si no temía que al alejarse de los grandes reflectores, su fama desapareciera. Alejandro sonrió y respondió con calma: si algo desaparece al dejar de fingir, entonces nunca fue real. Esa respuesta se volvió tendencia. Pero él no buscaba viralidad, buscaba coherencia.
Comenzó a dar charlas en universidades sobre el valor de la autenticidad, recordando a los jóvenes actores que el éxito no se mide por números, sino por la paz con la que uno duerme cada noche. Una de sus declaraciones más comentadas fue cuando dijo: "Prefiero que me recuerden por lo que dije, no por lo que vestí". Y eso se notó en su estilo: menos marcas, más simplicidad. Camisas blancas, jeans y una serenidad que hablaba más fuerte que cualquier lujo. En una entrevista íntima, confesó que muchas veces pensó en dejar todo, mudarse al campo, desaparecer del radar. Pero no por cansancio, sino por deseo de reencontrarse consigo mismo. A veces, para escucharte, tienes que alejarte del ruido, dijo. Y lo hizo. Se refugió en la naturaleza por semanas, sin teléfono, sin redes. Allí descubrió que la fama no se puede tocar, no se puede guardar, no se puede amar. Es solo un reflejo que depende de la mirada de los demás. Cuando volvió, volvió distinto. No más preocupado por las tendencias, sino por la trascendencia. Ahora, cuando le preguntan qué piensa realmente de la fama, él responde con una sonrisa tranquila. La fama es como el viento. Si la persigues, te cansa. Si la dejas pasar, te refresca. Y mientras millones lo siguen admirando por su talento y belleza, Alejandro Spitzer sigue caminando por la vida como un hombre que ya entendió el secreto que muchos pasan años buscando: que la fama es solo un escenario, y la verdadera vida ocurre detrás del telón. Con el paso del tiempo, Alejandro empezó a notar algo curioso. Cuanto más sincero era, más la gente lo admiraba. No por sus papeles, no por su físico, sino por su forma de pensar. Lo invitaban a entrevistas, no para hablar de sus series, sino para que compartiera su visión del mundo. Y él, lejos de aprovecharlo como estrategia, lo tomaba como un acto de responsabilidad. Si tengo una voz, que sirva para algo más que promover un proyecto, decía. En una ocasión, durante una charla en Ciudad de México, una joven le preguntó: «Alejandro, ¿alguna vez te sentiste solo, aun estando rodeado de gente?». Él bajó la mirada, sonrió con tristeza y respondió: «Siempre. La fama te da compañía, pero no conexión». Aquella respuesta se hizo viral, pero lo que nadie sabía era que, esa noche, al volver al hotel, Alejandro se quedó mirando la ciudad desde la ventana, pensando en cuántas personas vivían esa misma soledad sin tener cámaras ni flashes. En ese momento entendió que su experiencia podía servir para algo más grande, para recordar a otros que no están solos, que detrás de cada sonrisa pública hay historias que duelen, que sanan, que enseñan. A partir de entonces, comenzó a colaborar con fundaciones, visitando escuelas y comunidades. Quería hablar con jóvenes que soñaban con ser famosos, pero que nunca se preguntaban por qué. En cada charla, repetía una frase que ya se volvió su marca personal: ser conocido no es lo mismo que ser querido. Los jóvenes lo escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían con admiración, porque entendían que detrás del actor exitoso había un ser humano que había aprendido a ver la fama como un espejo, útil, pero peligroso si te quedas mirándolo demasiado tiempo. Una vez, un amigo le preguntó en tono de broma: «¿Entonces odias la fama?». Alejandro respondió: «No la odio, solo aprendí a no necesitarla». Y tal vez ahí está su verdadera libertad. Mientras muchos luchan por mantenerse relevantes, él encontró la paz en ser real. No necesita ser tendencia, porque su autenticidad se volvió su mejor papel. Hoy, cuando se le ve en alguna alfombra roja, su presencia es distinta. Camina sin prisa, saluda sin pose, sonríe sin esfuerzo. Ya no busca aprobación, busca momentos. Ya no corre detrás del éxito, deja que el éxito lo encuentre mientras vive. Y aunque los titulares sigan diciendo «Alejandro Spitzer rompe el silencio» o sus palabras impactan al mundo, él sabe que la verdad no está en los titulares, sino en lo que siente cuando apaga el celular, respira profundo y se da cuenta de que, al fin, es libre. Libre de la opinión, libre del personaje, libre de la fama. Porque Alejandro Spitzer ya no busca brillar, busca iluminar. Y esa, sin duda, es la forma más poderosa de ser recordado. Pasaron los meses, y mientras muchos pensaban que Alejandro estaba desapareciendo del ojo público, él estaba en su mejor momento, pero no frente a las cámaras, sino frente a sí mismo. Había aprendido a disfrutar el silencio, las conversaciones en agenda, los amaneceres sin maquillaje, los abrazos sin cámaras alrededor. Un día, en una entrevista íntima para un documental sobre actores latinoamericanos, el director le pidió que definiera la fama en una sola palabra:
Alejandro pensó por un largo momento, miró al horizonte y dijo, «Reflejo». El entrevistador, curioso, le preguntó por qué. «Porque la fama no tiene forma propia», respondió. «Solo refleja lo que los demás quieren ver en ti. Pero si no sabes quién eres, terminas reflejando el vacío». Esa frase se volvió una de las más compartidas del año. Pero lo que más impactó no fue la profundidad de sus palabras, sino la calma con la que las dijo. Ya no hablaba como un joven actor buscando reconocimiento, sino como un hombre que había atravesado el espejismo y regresado con sabiduría. Con el tiempo, decidió producir sus propios proyectos. Historias más humanas, más honestas, sin el brillo artificial de la industria. En una de ellas, interpretaba a un hombre que lo tenía todo, pero que no podía dormir por la culpa de haber perdido su esencia. Muchos decían que era su papel más personal. Alejandro solo sonreía. «No es mi historia, pero podría haberlo sido», admitía. En esos rodajes ya no se comportaba como la estrella distante. Ayudaba a los técnicos, conversaba con los extras, almorzaba con todos por igual. Decía que la humildad no era una estrategia, sino una forma de recordar de dónde venía. Una noche, durante una sesión de fotos, una periodista le preguntó si extrañaba los días de glamour absoluto. Alejandro soltó una risa leve y contestó, «Extraño cuando la gente me miraba sin esperar algo de mí». Esa respuesta dejó a todos en silencio, porque en el fondo reflejaba el mayor costo de la fama, perder el derecho a ser simplemente uno mismo. Sin embargo, con los años, aprendió a reconciliarse con todo. Entendió que no podía controlar lo que el mundo pensaba de él, pero sí podía decidir qué partes de sí mismo compartir. Por eso, empezó a mostrar más sus pasiones: la fotografía, la escritura, los viajes sin rumbo. Descubrió que podía seguir inspirando sin actuar, simplemente viviendo con verdad. Un amigo cercano cuenta que Alejandro tiene una costumbre peculiar. Cada vez que termina un proyecto, se toma unos días para desaparecer del mundo. Se va a algún pueblo, deja el teléfono, camina, observa, escribe. Dice que ahí se limpia del ruido, de los personajes, de las expectativas. Ahí vuelve a ser Alejandro, no el actor, sino el hombre que ama el silencio, el arte y la vida simple. Y cuando regresa, vuelve más fuerte, más humano, más consciente de que la fama es solo un pasajero en el viaje, no el destino. Quizás por eso, quienes lo conocen de verdad dicen que su mayor papel no fue en la televisión, sino en la vida misma. Porque mientras muchos viven para ser vistos, Alejandro Spitzer aprendió a vivir para sentirse vivo. Y tal vez ese sea el secreto que nadie esperaba, el verdadero pensamiento de Alejandro sobre la fama. Que el brillo más grande no está en los reflectores, sino en la paz que encuentras cuando decides ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de que el mundo te aplauda. Con los años, Alejandro comenzó a notar algo casi poético. Cuanto menos buscaba la fama, más la fama parecía buscarlo. No porque hiciera escándalos o buscara titulares, sino porque su autenticidad se volvió un imán. En un mundo donde todos querían ser vistos, él destacaba por querer sentir. Una tarde, durante una conferencia en Guadalajara, alguien del público le preguntó, «¿Y qué sientes ahora cuando ves a la gente admirarte?». Alejandro se quedó pensativo, miró a la multitud y respondió con voz serena, «Siento gratitud, pero también responsabilidad, porque sé que lo que diga puede inspirar o destruir. Así que elijo hablar solo cuando mis palabras nacen del corazón». El auditorio estalló en aplausos, pero él solo bajó la cabeza, como si los aplausos fueran un eco lejano. En realidad, lo que más le conmovía era ver que su mensaje llegaba a las personas correctas, aquellas que necesitaban escuchar que no hace falta ser famoso para valer. Después de esa charla, se alejó por un tiempo del cine comercial. Se fue a Sudamérica, donde rodó un pequeño proyecto independiente. Allí, convivió con comunidades rurales, durmió en casas humildes, compartió comidas sencillas. En una de esas noches, mirando las estrellas, le dijo a un amigo, «¿Sabes? Aquí nadie sabe quién soy, y es la primera vez en mucho tiempo que me siento libre». Su amigo le preguntó si no extrañaba los focos, las cámaras, las alfombras rojas. Alejandro sonrió. «No, porque descubrí que la fama es como una sombra. Si caminas hacia la luz correcta, ella te sigue sin que tengas que perseguirla». Esa experiencia lo cambió por completo. Volvió a México con una energía distinta, más tranquila, más consciente. En sus redes, comenzó a compartir reflexiones. Frases simples se parecían escritas desde un lugar de verdad.
Una de ellas se volvió icónica. La fama no te da identidad, solo la expone. Los fans lo comentaban, lo compartían, lo convertían en tendencia. Pero él ya no medía su vida por números ni visualizaciones. Lo que le importaba era el impacto silencioso, ese mensaje que podía tocar una vida sin necesidad de ruido. Una tarde, en una entrevista con una periodista española, le preguntaron si aún le importaba lo que la gente pensaba de él. Alejandro respondió sin dudar. Ya no, porque aprendí que lo que los demás piensan de ti habla más de ellos que de ti mismo. Sus palabras recorrieron las redes como fuego. No eran rebeldes, eran sabias, y mostraban que había llegado a un punto que pocos alcanzan, la serenidad de alguien que ha conocido ambos extremos, la fama y el olvido, y ha decidido quedarse justo en el medio, donde habita la paz. En los últimos años, Alejandro se ha vuelto una voz tranquila entre tanto ruido. Apoya proyectos sociales, produce historias con mensaje, y sigue actuando, pero solo cuando siente que el papel le habla al alma. Ya no acepto personajes vacíos, dice, porque ya no quiere interpretar versiones falsas de mí mismo. Y quizás por eso, hoy su nombre resuena más fuerte que nunca. No por los escándalos, ni por las modas, sino porque su forma de pensar se volvió un refugio para muchos que están cansados del brillo superficial. A veces, en entrevistas, se ríe cuando le dicen que se ha vuelto un filósofo moderno del cine mexicano. No soy filósofo, responde. Solo soy un hombre que aprendió a perder lo que no necesitaba para ganar lo que realmente importa. Y así, mientras el mundo sigue girando entre luces, tendencias y titulares, Alejandro Spitzer camina despacio, con los pies firmes y la mirada clara. Ya no corre detrás de la fama, ya no la teme, ya no la necesita, porque entendió algo que muy pocos llegan a comprender, que la verdadera grandeza no está en ser visto por millones, sino en vivir con verdad, incluso cuando nadie te mira. Una mañana cualquiera, en un café pequeño de la colonia Roma, Alejandro llegó sin guardaespaldas, sin lentes oscuros, sin prisa. Saludó al barista por su nombre, pidió su habitual café negro y se sentó junto a la ventana, donde el sol acariciaba las hojas de los árboles. A su alrededor, nadie lo interrumpió. Algunos lo reconocieron, pero prefirieron respetar ese instante de calma. Mientras observaba el movimiento de la calle, abrió su libreta, esa que siempre lleva consigo, y comenzó a escribir. Entre las páginas, había frases subrayadas, ideas, fragmentos de pensamientos que parecían sacados de una película, pero que eran simplemente su vida real. Una de esas notas decía: el verdadero éxito es poder tomarte un café en paz. Esa simple línea resumía todo su recorrido. De la fama infantil al estrellato internacional, de la confusión al entendimiento, de los reflectores al silencio interior. Había pasado por todo, pero ahora sabía exactamente qué quería: vivir sin perderse de sí mismo. Un amigo que lo acompañaba esa mañana le preguntó si no le daba miedo que el público se olvidara de él si seguía tanto tiempo lejos de los grandes proyectos. Alejandro levantó la vista y respondió con una calma que solo tienen los que ya no buscan probar nada. Si me olvidan, está bien. Lo importante es no olvidarme yo. Esa respuesta, sencilla y poderosa, se quedó dando vueltas en la mente de su amigo, y más tarde en la de todos los que la escucharon cuando la repitió en una entrevista. La frase se volvió tendencia, como siempre, pero Alejandro no lo supo hasta días después, cuando alguien se lo mencionó. Él solo sonrió y dijo: si mis palabras ayudan a alguien, entonces la fama, por primera vez, tiene sentido. En los meses siguientes, dedicó su tiempo a proyectos personales, escribir un libro, producir una serie corta sobre la identidad, viajar a lugares donde pudiera sentirse anónimo. En cada viaje, encontraba algo nuevo sobre sí mismo. En un pueblo en Perú, un anciano le dijo: tú cargas luz, pero no la presumas, porque la luz verdadera no busca ser vista. Alejandro guardó esa frase como un tesoro, porque era exactamente eso lo que sentía, que la fama lo había hecho visible, pero la vida real le había enseñado a brillar sin mostrarse. Poco a poco, se convirtió en una especie de símbolo silencioso, el actor que no necesitaba ruido para ser grande. Las nuevas generaciones lo mencionaban como ejemplo de autenticidad. Los fans lo admiraban no solo por su talento, sino por su claridad emocional. Y los medios, aunque intentaban crear titulares, ya no podían inventar polémicas. Él hablaba tan con el alma, que no dejaba espacio para el morbo. Una tarde, en un evento de cine, un periodista le preguntó: después de todo lo que has vivido,
¿Qué le dirías al niño que soñaba con ser famoso? Alejandro pensó por un momento, sonrió con ternura y dijo, le diría que sí, que persiga su sueño, pero que no olvide que los aplausos se apagan. Lo único que queda es lo que haces cuando nadie te ve. El público se quedó en silencio, y por unos segundos, el bullicio del evento se detuvo. Era como si todos entendieran que detrás de esas palabras había un hombre que había tocado el cielo, pero también había aprendido a caminar descalzo sobre la tierra. Hoy, Alejandro Spitzer sigue siendo actor, sigue contando historias, pero ya no actúa para ser admirado, sino para conectar. No interpreta para llenar salas, sino para llenar corazones. Y aunque su nombre sigue brillando en carteles y pantallas, su esencia está en otro lugar, en cada persona que aprende, a través de él, que la fama pasa, pero la verdad permanece. Porque, al final, lo que Alejandro realmente piensa de la fama no cabe en un titular ni en una entrevista. Está escrito en su forma de vivir, en su manera de mirar, en su silencio sereno. Y quizás, solo quizás, esa sea la mayor enseñanza que deja al mundo. Que el mayor acto de rebeldía en un mundo que exige ser visto es atreverse a ser auténtico, incluso cuando nadie te está mirando. Y así, con el paso de los años, Alejandro Spitzer fue dejando una huella que trascendía el brillo de la pantalla. Su rostro seguía apareciendo en carteles, sí, pero su esencia ya habitaba en algo mucho más profundo, en las personas que, inspiradas por su forma de pensar, comenzaron a buscar su propio equilibrio entre lo que el mundo espera y lo que realmente son. En un atardecer dorado, mientras caminaba por la playa de Oaxaca, ese lugar que siempre dijo que lo hacía sentir en casa, se detuvo frente al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla, el viento soplaba sin prisa, y el sol se escondía detrás del horizonte. Alejandro cerró los ojos y sonrió. No había cámaras, no había micrófonos, no había guiones. Solo él, la naturaleza y un silencio que decía más que 1000 entrevistas. Recordó todo lo vivido, los años de infancia bajo los reflectores, los personajes que lo marcaron, las noches de aplausos, las lágrimas escondidas, las dudas, los miedos y, sobre todo, las lecciones. Cada paso lo había traído hasta ese momento. Entendió, con una claridad serena, que la fama fue solo el escenario que lo empujó a conocerse a sí mismo, que el verdadero propósito nunca fue ser admirado, sino aprender a ser humano sin perder la esencia. Mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, pensó en las palabras de aquel artesano que conoció años atrás. La fama pasa, pero el alma queda. Sonrió y susurró para sí mismo. Tenías razón, viejo amigo. Todo esto valió la pena. De vuelta al hotel, escribió la última frase de su libreta, aquella que sabía que cerraría un ciclo. No quiero que me recuerden por lo que logré, sino por cómo viví. Porque la fama muere, pero la verdad permanece en quienes la sienten. Esa frase, más tarde, se volvería viral sin que él lo supiera. Sería citada en redes, tatuada por fanáticos, usada en documentales sobre su carrera. Pero para Alejandro, era solo una despedida silenciosa de esa parte de su vida que ya no necesitaba. Al día siguiente, mientras el mundo seguía hablando de su legado, él caminaba descalzo por la arena, libre, en paz, riendo sin pensar en quién lo veía. Había comprendido lo que muchos pasan toda una vida buscando, que la verdadera fama es vivir con el alma despierta, que el éxito no está en ser visto, sino en ver con el corazón, y que la felicidad más pura no necesita testigos. Así, Alejandro Spitzer cerró el capítulo más importante de su historia, no con un aplauso, sino con un suspiro lleno de gratitud. Y en ese instante, mientras el mar se fundía con el cielo, su nombre ya no pertenecía al mundo del espectáculo, sino al de las almas que aprenden, como él, que brillar no es ser famoso, brillar es ser verdadero. Destellos,